De otro lado, las inundaciones en el norte de Ecuador ya dejan 12.000 damnificados. El gobierno ya anunció un bono de ayuda para cientos de familias. Estas imágenes demuestran los efectos de 12 horas de lluvia ininterrumpida en la provincia de Esmeraldas. Desde el aire se dimensiona el impacto del desbordamiento del río Teone, que anegó barrios enteros del sur de la capital provincial. Cientos de personas se subieron a los techos de las casas para evitar ser arrastradas por la corriente. El agua subió hasta 4 metros en los lugares más bajos de la ciudad. La corriente del río se llevó sus pertenencias y las pocas cosas que quedaron en medio del lodo ahora tratan de recuperarlo. Más de 10, 15 años emprendiendo para salir adelante y todo lo perdí, todo. Que nos ayuden por lo menos en que una cocinita para poder cocinar porque todo se nos ha perdido. Solo en Matambal subió 10 metros el río, lo que permitió que colapsaran todas las casas que se encontraran ahí. Los damnificados esperan que llegue la ayuda del gobierno central para atender las necesidades más urgentes. Cerca del mediodía se pudo divisar que el nivel del agua bajó en algunos sectores. 700 personas fueron trasladadas a varios albergues. Cerca de 1.000 policías y militares trabajaron en el rescate de personas que corrían riesgo. El presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado visitaron Esmeraldas. El mandatario hizo un sobrevuelo en las zonas más afectadas por el desbordamiento de 6 ríos en los 4 cantones. El presidente se comprometió a entregar asistencia inmediata. Con el Ministerio de Vivienda, evaluación de casas que se hayan dañado. Con el Ministerio de Inclusión Social ya estamos activando el bono de desastre por $260 por familia. Además, el gobierno abrió 5 puntos de acopio para recibir las donaciones bajo coordinación de la Secretaría de Riesgos. Un tema bastante complejo, más si tenemos en cuenta que ese desastre natural está ocurriendo también en medio de un desastre político en Ecuador. Porque en este momento el presidente ha disuelto el Parlamento, ha convocado un adelanto de elecciones, esto va a ser en agosto. Así que en este momento el presidente Lasso puede, digamos, gobernar, pero por decretos de urgencia, para situaciones de emergencia y en temas económicos. Lógicamente ya prometió un bono para todas las personas damnificadas, pero lo complicado es lo que se viene en adelante. Claro. Estos podrían ser ya, digamos, como una advertencia de lo que va a venir con un fenómeno del Niño mucho más serio, mucho más grave. Eso está ocurriendo en el norte de Ecuador. Hemos visto que ya hubo el fin de semana lluvias e inundaciones en la parte sur, aquí en la provincia del Oro, en la frontera con nuestro país. Y justamente hablando de nuestro país, hubo declaraciones del premier, de Alberto Otárola, sobre qué va a suceder, ¿no? Y decían que el Ejecutivo va a declarar emergencia por riesgo inminente ante Niño Global. A través de una conferencia han mencionado, esta semana sale este decreto, se va a declarar la emergencia por riesgo inminente. Eso va a permitir que se consolide un trabajo planificado y silencioso. Y por otro lado, otro detalle, a ver, hay una fuerza de trabajo ministerial que se instaló hace más de 2 meses que está trabajando la planificación para enfrentar al Niño Global. O sea, se supone que hace 2 meses están trabajando de manera silenciosa y calladita. ¿Será? Bueno, esperemos que sea así. Obviamente, cuando se declaran esas situaciones de emergencia, se asignan recursos de emergencia. Claro. Y puedes hacer uso de esa plata de emergencia, lógicamente sin convocar a una licitación, o sea, pagas después directo, arreglamos, ¿no? Por así decirlo, pagas y después arreglamos. Sí. Esperemos que esos recursos se estén utilizando de manera óptima, porque como hemos visto en el cuadro del día de ayer, muchas regiones, el presupuesto que tienen para atender emergencias solamente usan el 10% o el 12%. Es más, hay una cifra que es sumamente preocupante: de cada 10 soles, solamente gastan entre 1 sol y 1 sol 30 para atender este tipo de desastres. Entonces, esperemos que sí se estén haciendo trabajos para mitigar el impacto de un fenómeno del Niño global. Que esto va a llegar y las consecuencias que va a tener, bueno, todavía no las podemos dimensionar. Son millones de dólares en pérdidas, sin contar, esperemos que no sea así, la pérdida de vidas humanas, que es irreparable, ¿no? Justamente entre las cosas que mencionan es, el premier Otárola ha dicho, ¿no? Se está trabajando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, se está adquiriendo maquinaria que no existía cuando se produjo el ciclón Yaku en nuestro país. O sea, se está preparando maquinaria, se está trabajando. Nosotros vamos a darles el beneficio de la duda porque ciertamente los cuadros que les habíamos compartido ayer era hasta marzo la ejecución. Son 2 meses, abril, mayo, estamos junio, podríamos entender que de pronto si revisáramos estos cuadros cuando ya esté la información de abril y mayo,
la ejecución presupuestal debe estar a tope. Así es, justamente son 2 meses que coinciden con 2 meses de trabajo silencioso, arduo pero silencioso en diferentes regiones, en diferentes provincias que vimos que habían sufrido no solamente la destrucción de viviendas, sino también de vías de comunicación, de colegios, de centros médicos. Entonces, bueno, esperemos que esto se esté dando, ¿no? Esperemos que esté dando y esperamos que lo hagan mejor. No del ciclón Yaku, que el ciclón Yaku puede ser que nos agarró fríos, no estábamos teniendo una lectura correcta de la situación, justo cambio de autoridades en todo sentido. Pero viendo cómo han manejado el dengue, cómo están manejando el dengue, si lo van a manejar así, si este es el grupo de élite que realmente está pensando cómo atender la situación, cámbienlo. De verdad, busquen otra gente, porque si es el mismo grupo que maneja el dengue y si creen que lo están haciendo bien con el dengue, no. Necesitamos gente totalmente distinta. Así es. Ojo, que a inicios de año ya había una emergencia por dengue en varias regiones del país, antes de las inundaciones. Entonces, sí, claro. Era algo que ya estaba ahí. Se ha puesto peor la situación. Así es, era algo que ya estaba ahí. Pero